Hola chicos, ¿qué tal? Espero estén todos bien. Nuevamente estamos en un video de análisis de inicio de semana. Espero que hayan pasado un excelente fin de semana la semana anterior. Y bueno, los temas que vamos a ver son los siguientes, así es que empecemos. Bien, comencemos el video con los datos de empleo de los Estados Unidos. Estos son datos de empleo que han salido la semana anterior. Algunos han sido muy buenos, como por ejemplo el de aquí, ¿no? Que caen las ofertas laborales, esta es de la última encuesta del JOLTS, han caído 630,000 vacantes menos disponibles. Y esto pues resulta ser positivo para la Reserva Federal, ya que sabemos que este componente de las ofertas laborales que finalmente terminan impactando en el precio que se le paga a los empleados, pues era un componente, digamos, con cierto peso para la inflación. Y esto definitivamente es positivo para la Reserva Federal. Es una ligera ayuda para contrarrestar la inflación. Luego tenemos esta relación de vacantes a trabajadores desempleados, la cual ha caído a 1.67, aún está bastante alta como la pueden ver, ¿no? Y lo que nos dice este indicador es que por cada 1.67 vacantes de trabajo hay, digamos, un desempleado, ¿no? Entonces son las vacantes disponibles para la cantidad de desempleados, ¿no? Antes había, por ejemplo, más vacantes disponibles, 2 vacantes disponibles para un desempleado, ¿no? La oferta era muy amplia. Entonces esto ya está bajando, posiblemente de aquí ya veamos en meses próximos que esto pues regrese al menos a estos niveles de aquí, ¿no? Y luego este dato de aquí no es un dato de empleo, pero sí es importante para ver la siguiente diapositiva, donde pues el tema que ha ocurrido con los bancos, con grandes bancos y los bancos regionales que hemos tenido, pues es que los retiros han continuado, ¿ya? Y ahora, por ejemplo, según el último dato, este es de la semana anterior, según el último dato ahora son 808,000 millones de dólares que pues están saliendo, y ojo, este es de la gran banca comercial, ¿ah? Entonces hay salidas de dinero que todavía se siguen dando, y gran parte de este dinero pues está saliendo, como ya lo sabemos, porque se está yendo a los fondos monetarios. Pero regresando al tema de empleo, quería traer en relación a lo anterior, porque aquí podemos ver que, por ejemplo, la mayor cantidad de desempleo, que personas que han quedado sin empleo, son justamente, por ejemplo, aquí del sector financiero, profesionales de negocios y servicios, tenemos aquí también informática, tenemos también una gran parte para el tema de manufacturas, ¿no? Hay bastantes también desempleados de manufacturas. Vemos que la gran mayoría se ha dado justamente en el sur, donde están ubicadas Silicon Valley, ¿no? Donde están ubicadas todas estas compañías que han tenido, estos bancos que han tenido problemas. Y vemos también que han sido establecimientos medianos, de entre 250 y 500 empleados, ¿no? Es donde se ha dado esta gran pérdida, ¿no? Entonces, a tener en cuenta todo lo que ha ocasionado, lo que está ocasionando, todo lo ocurrido con el tema de la banca regional, Silicon Valley y demás. Bien, continuando, aquí tenemos los recortes de empleo, el último, digamos, informe que ha habido del Challenger Gray and Christmas es que nos indica que ha habido 270,000 puestos de trabajo recortados, ya estos son anuncios de recortes para el empleo, y esto representa un alza de 319.4% interanual, ¿no? El mayor, digamos, sector donde se han anunciado estos recortes de empleo ha sido en la tecnología, ¿no? Y aquí podemos ver cómo estos anuncios de recortes de empleo ya son mayores que los que se tenían en la crisis financiera, y lógicamente no llegamos a lo ocurrido en las .com, que la historia fue otra totalmente distinta, y aquí ni hablar con lo ocurrido en la pandemia, ¿no? Bien, ya habíamos hablado en varios videos anteriores con respecto a los datos de empleo, que parecían que esos datos de empleo no estaban bien, no se habían ajustado bien, habían por ahí, digamos, que se estaba hablando que eran datos falsos y demás. Bueno, las revisiones que se están haciendo a los datos de peticiones por subsidios por desempleo, las personas que solicitan, digamos, estos seguros porque no tienen empleo en los Estados Unidos, pues ya los ajustes se ven que estas peticiones de estos subsidios por desempleo han aumentado en los últimos
3 meses, ¿no? Mientras que antes estaba presentando una información que nos indicaban que pues las personas no estaban solicitando estos seguros, pues la realidad es que están en aumento. Luego también tenemos este índice de planes de contratación de pequeñas empresas. Acá está de dónde se ha sacado, del NFIB. Ha disminuido drásticamente en marzo, lo que igual nos indicaría problemas en temas de empleo. Ya empresas pequeñas no quieren hacer contrataciones de personal. El siguiente tema que vamos a ver es el de recesión y beneficios, ¿ya? Vemos, por ejemplo, esta gráfica que está muy interesante. Tenemos aquí el EPS del SP500, ¿ya? Y nos indica que en los últimos 50 años se han visto 7 recesiones, que son las que están marcadas aquí. Solo 2 coincidieron con aumentos de las ganancias. Estos 2 escenarios fueron los 70 y los 80, tiempos donde pues estaba la estanflación, que se conoce por estas épocas de aquí, ¿no? Entonces, nos dice aquí Bloomberg, algunas veces, no siempre, ¿no?, que el tema de la recesión impacta en los beneficios, ¿no? Luego también tenemos, por ejemplo, aquí este tema de la recesión en los Estados Unidos, cuánto ha representado en la caída de los EPS. Estos son los EPS forward para los próximos 12 meses del SP500, y vemos que la caída que tenemos ahora actualmente no es nada con periodos de recesión anteriores. Ya, por ejemplo, aquí durante la pandemia vemos que los EPS cayeron un 20%, aquí durante la crisis financiera un 40%, aquí .com un 20% aprox. Entonces todavía no se está viendo reflejado esta caída en los EPS con lo que ha sucedido en recesiones previas. Bien, continuando, tenemos también aquí lo que está ocurriendo con el crecimiento de los beneficios para este primer trimestre del año 2023, que de media para el SP500 van a caer un 6.6%, ya, donde vamos a tener las mayores caídas son aquí en el sector de materiales, salud, tecnología, las utilities y el sector de comunicación de servicios, ¿no? Son, digamos, los sectores que se van a ver más afectados para estos resultados, según las estimaciones, para estos resultados de este primer trimestre, que de hecho ya vienen desde este día viernes. Ya lo vamos a ver más adelante. Luego también tenemos, digamos, las tecnologías. Aquí el sector tecnología y las empresas industriales tienen el mayor porcentaje de empresas que tienen un guidance negativo para este trimestre, del primer trimestre que se viene, ¿ya? Vemos que, por ejemplo, aquí el 27% de las compañías del sector tecnología tienen guidance negativos. Aquí el 16%, ¿no? Entonces, esto también es interesante a tener en cuenta para estos resultados que se vienen ya ahora mismo. Bien, continuando, también tenemos esta gráfica de Goldman Sachs que nos indica, por ejemplo, los márgenes de beneficio, los márgenes netos de beneficio del SP500. Ya vemos que van a caer para este primer trimestre del 2023, pero aún estas caídas nos indica que son niveles históricamente elevados. Ya lo hemos visto también en gráficas anteriores, ¿no? Como lo tenemos aquí. Entonces también los márgenes netos no es que se vayan a resentir mucho hasta el momento, o al menos es lo que se espera. Todas estas son estimaciones, son consensos, proyecciones que hacen las diversas, digamos, bancos, digamos, empresas que hacen research y demás. Luego, esto de aquí sí es un dato real, ¿ya? Solo el 25% de las empresas del SP500 ha tenido un rendimiento superior al SP500. Es un número bastante reducido, y posiblemente la gran mayoría sean las tecnológicas, ya que han sido las que han, digamos, repuntado más rápido, pues, digamos, es el sector que trata de adelantarse a la rebaja de tipos de interés de la Reserva Federal. Y esta gráfica es muy, muy importante. Nos dice, digamos, cómo es el proceso de recesión, de bear market, desde 1871 hasta la fecha. Son promedios, ¿no? Estos son, digamos, los meses que transcurren desde que, por ejemplo, la curva se
se alza, ya la curva de tipos de interés se alza, donde ocurren el ajuste crediticio y donde inicia el primer recorte de tipos de interés, y vemos que ya desde que ocurre esto es donde vemos que el rendimiento pues del S&P 500 cae drásticamente hasta que ocurre el evento donde ya todo vuelve a subir, ¿no? Ya esto ya lo hemos tenido, este primer escenario ya lo hemos tenido, donde las tasas de interés pues están en alza, ya la curva está al alza. Luego el tema del crédito, ya vamos a ver esta siguiente gráfica, que es el estrés financiero, que está ligeramente incrementando, pero ojo que ya estamos a niveles de las .com, ¿ya? Hay diversas formas de medir esto, de medir estos ajustes crediticios que hay. Este es un indicador de muchos que hay. Este es el índice de estrés financiero de la Fed de San Luis. Y bueno, nos indica que pues están subiendo estos indicadores de estrés financieros, ¿no? Ustedes pueden revisar, hay muchos de estos, y lo cual podríamos decir que esto poco a poco se está comenzando a dar. Aún no tenemos, lógicamente, el primer recorte de tipos de la Reserva Federal. Es posible que se dé, según la Reserva Federal, hasta el siguiente año, y según el mercado se va a dar este año, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque a partir de aquí es donde ya el S&P 500 pues comenzaría a caer, ¿no? El rendimiento comenzaría a caer. Bien, aquí también tenemos, por ejemplo, esta gráfica muy interesante de este research de aquí, que nos indica, por ejemplo, la empresa Costco, ya sus ventas, donde están excluyendo aquí los cambios en, bueno, aquí la gasolina, energía, y también el cambio que ocurre en la divisa, porque sabemos que las divisas han tenido, digamos, gran variación y demás. Ya todo este cambio ha salido y se ha hecho el ajuste de las ventas, y podemos ver que las ventas de Costco están tan bajas como lo que se vivió durante la pandemia, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta esto de aquí. Esto es una gráfica muy interesante porque ajusta todo esto que posiblemente no percibimos, ¿no? Luego, otra, digamos, empresa muy importante como Samsung ya va a reducir su producción de chips de memoria después de las peores ganancias desde el año 2009. Ojo, ya las ganancias operativas del fabricante de chips han caído un 95% y las ventas cayeron un 19%. Sabemos este tema difícil, momento complicado y difícil por lo que están pasando las empresas de chips. Y luego también tenemos esta gráfica de general Corea, las exportaciones de Corea de chips. Aquí lógicamente hay una gran parte que le corresponde a Samsung, ¿ya? Y vemos aquí algunas explicaciones a qué se debe todo esto que nos da Bloomberg, ¿no? Dice, los precios de los chips de memoria podrían haber caído significativamente en el primer trimestre, y esto lo podemos ver, ¿ya? Lo que podría haber causado una pérdida de valoración del inventario, ¿ya? Las ganancias de las empresas en televisión y electrodomésticos podrían haber sido lentas debido a la débil demanda final causada por la inflación. Las ventas de las pantallas OLED y las ganancias en el primer trimestre podrían haber disminuido debido a la menor producción del iPhone 14 y bueno, acá el segmento móvil que ha aumentado debido al nuevo Galaxy S23, ¿no? Vemos que hay diferentes motivos por el que estas exportaciones de chips pues están reduciendo, lo cual nos demuestra que hay, digamos, todo un comportamiento ya recesivo desde ahora, diría yo, ¿no? Desde ya hace incluso algunos cuantos meses atrás. Esto, lógicamente, en el sector de los chips. Luego, esta es otra pregunta ya del JP Morgan, que le pregunta a sus clientes y cuáles creen que sería, digamos, la causa de la próxima recesión, ¿no? De la próxima crisis en el mercado. Y aquí los clientes responden el real estate comercial, ¿ya? De esto no hemos hablado mucho en el canal, pero sí hay un gran problema que se está, digamos, cocinando aquí en este sector del real estate, específicamente el comercial. Y yo cada vez que me han preguntado por real estate, siempre he mencionado que hay que alejarnos de todo lo que tenga que ver con el real estate comercial, alquiler para digamos, tiendas,
para incluso empresas, ¿no? Todo esto deberíamos alejarnos de todo este sector de aquí. Ya lo he comentado desde meses atrás. Ya, entonces bastante cuidado. Y esto de aquí es una gráfica que representa lo preocupante que está la situación con respecto al digamos, sector de hipotecas comerciales. Estos de aquí son los bonos hipotecarios comerciales, son los CMBS, ¿ya? Estos son los BBB, son los riesgosos. Y vemos que actualmente la prima, ¿ya? La prima que tienen que pagar sobre los bonos del tesoro, porque lógicamente son activos mucho más riesgosos, está casi tan alto como los que se veían en la pandemia. Son 10 puntos, estos son puntos básicos que se estarían pagando sobre los yield de los bonos de los Estados Unidos. Y lógicamente esto pues representa o nos quiere decir que hay un gran problema que está ocurriendo aquí en el sector hipotecario comercial. Luego también tenemos esta gráfica de aquí que nos dice que las tasas de impago de los préstamos de tarjetas de crédito de los bancos que no se encuentran entre los 100 principales han aumentado considerablemente, y esto ha ocurrido ya antes de cada recesión. Vemos que pues la gente se endeuda más, ¿no? Se endeuda más, viene la recesión y esto vuelve a caer, ¿no? Se endeuda más, recesión y esto cae, y así es el ciclo de las tasas de impago de las tarjetas de crédito. Esta gráfica es muy curiosa, es muy interesante de verla. Por cierto, está aquí en la página de la Fed. Ahora veamos a dónde hay que mirar. Esto ya lo he hablado también desde el video de la semana pasada y el anterior a ese hace 2 semanas, ¿ya? De que hay que pues mirar el tema de commodities. Ya hay que ver no solamente commodities he mencionado, sino también ver pues renta fija, ¿no? Que ahora está rindiendo, hay unos rendimientos bastante interesantes. Ya vemos que por ejemplo el precio del oro ha sobrepasado los $2,000, algo que no se veía aquí desde post pandemia o plena pandemia aproximadamente, ¿ya? Los precios del oro que parecerían que están elevados, pero si vemos al oro ya desde la perspectiva de la cantidad de oro que se puede comprar una casa en los Estados Unidos, pues nos daríamos cuenta que la misma cantidad de oro ahora para comprar una casa en los Estados Unidos es la misma que se necesitaba en los años 30. Entonces, ojo, porque el precio del oro puede estar en máximos, pero digamos, si comparamos esto con aquí se está comparando con el precio de viviendas del Schiller, ¿ya? Vemos que actualmente el oro pues está en un muy buen momento. Y esto para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Pueden invertir en oro, hay ETFs de oro, mineras de oro, ya he hablado también de eso en otros videos. Luego también, por ejemplo, tenemos otro commodity como el azúcar, ya con un comportamiento, digamos, muy específico, y por eso digo que hay que tener un ojo en commodities en general, no solamente ver temas de metales, sino ver también estos tipos de commodities soft, ¿no? Vemos que, por ejemplo, aquí esto se debe al nerviosismo en la oferta debido a la producción inferior en algunos países. Ya esto, pues aquí habría que revisar ya un poco más. Esto de aquí es, digamos, una operativa que posiblemente no todos lo pueden realizar. Hay ETFs de azúcar, o sería buscar ETFs relacionados con el azúcar. Por ahí los debe haber, sé que los debe haber. Ya, así es que sería una operativa, digamos, algo no apta para cualquiera, ¿no? Pero sería cuestión de revisar qué es lo que está ocurriendo con el azúcar, qué es lo que está pasando con estos países, los mayores exportadores, productores de azúcar, porque sabemos que, por ejemplo, el tema de el fenómeno del Niño, al menos aquí en Perú, está siendo digamos, un tema bastante grave que está ocurriendo en muchas regiones del norte del país. Y este calentamiento de las aguas se va a tener de forma global. Así es que si es que por aquí se pueden adelantar en ciertos commodities que tengan que ver
con clima y demás, estaría muy interesante de ver. Eso ya es cuestión de tarea y cada uno de revisar cuál sería o podría ser una buena opción. Luego también tenemos que el petróleo, el crudo WTI, pues ha vuelto nuevamente a tener un impulso. Esta es la noticia, no me acuerdo de qué fecha es, pero es a ver, vamos a ver de qué fecha es esta. Creo que es del 4 o 5 por ahí, ¿no? Donde el petróleo subió un 8% tras este anuncio de la OPEP, donde indicó que se iban a reducir 1.66 millones de barriles diarios, esto hasta final de año, ¿no? Algo que pues hace incrementar el precio del petróleo, y esto pues complica o podría complicar, si es que el precio sigue aumentando, nuevamente la inflación. Y finalmente tenemos aquí, esto engloba todos los commodities, vemos que, ojo, los commodities leverage, los commodities apalancados de ETFs, pues se ha visto un aumento, ya se ha visto un aumento aquí en las operaciones en largo, ya estas reapuntan digamos, por primera vez desde aquí, desde el año más o menos 2020, reapuntan por primera vez a los cortos en estos commodities apalancados. Y luego, si es que queremos ver un poco de tecnología, ya que ha tenido un gran reapunte estas últimas semanas, ya, si es que queremos ver, por ejemplo, el premium, ya la prima que se está pagando del PE por las tecnológicas versus el SP500, es cercana al 40%, 37-38% aproximadamente. Y esta prima que se está pagando ahora por este PE ratio es incluso mayor en el momento pues donde la tecnología estaba en todo su auge y en toda su burbuja, ¿no? Vemos que, ojo con esto, porque ahora la tecnología está incluso cotizando a un PE ratio mayor que en esos momentos. Bien, continuando, bueno, tenemos nuevamente aquí el tema de renta fija, que es algo que hay que mirar, y de hecho yo diría plantéenselo. Vemos que, por ejemplo, aquí los ingresos, ya los inflows que se han dado aquí para, en este caso es un ETF de muy corto plazo, ya de 1 a 3 meses, que es el BIL, ya. Es, digamos, se ha dado continuo, ¿no? En las últimas 6 semanas que hemos tenido ingresos continuos en estos, digamos, activos de renta fija de muy corto plazo. Y luego también tenemos otra gráfica muy interesante de Arbor Data Science, que está, digamos, analizando las tendencias de búsqueda en Google Trends, ¿ya? Vemos que, por ejemplo, el término yield ha tenido un gran aumento. Esto, ojo, también incluye crisis financiera, así es que este dato está muy interesante. Vemos que, por ejemplo, en el mercado monetario, ya, aquí en estos momentos se tuvo un pico muy alto durante la crisis financiera. Vemos que los Treasury Bills también ahora actualmente se tiene un gran interés de búsqueda en estos productos, ya. Y aquí también en el rendimiento, ¿no? en el yield de los bonos. El mercado monetario también ha tenido un aumento, pero lo más curioso también es el tema de los CDS, ¿ya? Yo he querido poner esto porque ya sabemos lo que está ocurriendo con el mercado monetario. Es obvio que estas búsquedas aumenten. También con respecto a los Treasury Bills, a los yields, a los rendimientos de los bonos del tesoro, ¿no? Pero algo curioso también son los CDS. Ya, así es que esto de aquí también es otra, digamos, inversión que ustedes podrían hacer un poco más arriesgada y un poco más exótica, por decirlo así, ¿no? Ya sería cuestión de buscar, pues, ETFs que tengan CDS para ver y, no sé, tomar ahí alguna partida, ¿no? Ya esto es, lógicamente, nuevamente, no para cualquier inversor. Estos son, digamos, estrategias un poco más complicadas de hacer. Y bien, para cerrar con esta sección, ya este de aquí es el research de The Flow Show del último 6 de abril del Bank of America, que simplemente lo importante de todo esto he querido colocar
lo que está resaltado de color amarillo, ¿no? Donde aquí el Bank of America nos dice vender en la última subida de tipos de interés que se va a dar el 3 de mayo, la próxima subida de tipos de interés de la Reserva Federal, ya que en ese momento ya deberíamos estar pensando en vender. Así es que ojo con esto, ya había indicado también en el video anterior que posiblemente este mes de aquí sea un mes positivo por la estadística que tenemos, ¿no? La estadística histórica que tenemos, pero ya para el próximo mes posiblemente las cosas se reviertan o hay que hacer nuevamente otro análisis. Y finalmente el indicador del BOFA del Bull and Bear, que se mantiene en este número de acá de 2.3 muy cercano ya a la de compra extrema. Bien, y ahora veamos rápidamente los resultados trimestrales. Durante la semana pues vamos a tener muy pocas compañías, posiblemente Delta por ahí, Albertsons por ahí, CarMax, pero lo bueno se viene el día viernes, donde vamos ya a comenzar con los resultados trimestrales de las compañías, y ya a partir de la siguiente semana pues cualquier cosa puede pasar. Vamos a comenzar con compañías de la banca, como siempre, los que nuevamente nos va a dar una pista para saber qué está pasando con los resultados de estas empresas. Va a estar, muy interesante de ver esto, ¿no? Y a ver qué es lo que nos indican, cuál va a ser el guidance para los próximos meses. Va a estar muy interesante ver aquí el día viernes estos resultados de estas empresas. A nivel de datos macro, ya el día más importante lo vamos a tener el día miércoles. ¿Por qué? Porque tenemos el IPC de los Estados Unidos y también tenemos las actas de política monetaria de la FOM, a ver qué es lo que ha sucedido durante la última reunión. Y también va a hablar el gobernador del Banco de Inglaterra, ¿ya? Luego, por aquí el día jueves tenemos un día que va a ser, muy del Reino Unido. Tenemos el PIB, producción, balanza comercial y tenemos también el IPP de los Estados Unidos. Estos serían los días más importantes. El primero el día miércoles y por ahí el día jueves con el del IPP. Y a nivel de resultados trimestrales, definitivamente el día viernes va a ser el día más importante. Bien, y ahora veamos rápidamente el análisis técnico del SP500. Vámonos a gráficas de 4 horas. Y bueno, no ha habido nada interesante, esta semana de aquí. No ha habido nada interesante después de esta subida. El precio se ha mantenido muy por aquí, por esta zona, que creo que, como lo mencioné en el video anterior, era bastante lógico que después de esta subida el precio pues caiga un poco y nuevamente se impulse, ¿no? Pues, ¿qué es lo que puede pasar esta semana? Pues hasta el día miércoles, donde vamos a tener el movimiento importante a través de la inflación, veremos, qué movimientos hace el SP500. Ese va a ser el día más importante y dependiendo de eso ya veremos si el SP500 sube o cae. Ese va a ser el primer dato clave importante, saber cómo está la inflación en los Estados Unidos, y luego nuevamente va a ser el día viernes. Un día muy importante, ya que vamos a ver resultados trimestrales de compañías relacionadas a banca. Sabemos que la banca ha sido algo que ha estado preocupando durante las últimas semanas debido al tema de Silicon Valley, el First Republic Bank, etcétera. Eso ya lo sabemos todo. Así es que los resultados que presenten estos bancos van a ser de gran información para saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que dicen para el futuro, ¿no? Para ese guidance para el próximo trimestre, ¿no? Entonces, creo que esto lo sigo manteniendo igual, ya no voy a cambiarlo. Por el momento esto se mantiene, no hay mayores cambios. Y ojo que a partir de aquí y la próxima semana, ya sinceramente cualquier cosa va a poder pasar con el SP500. Y si comienzan a haber resultados, muy positivos y las compañías aún no ceden con este guidance para los próximos trimestres,
pues veremos un gran repunte en el SP500, ¿no? Pero si las compañías ya desde estos resultados comienzan a hacer rebajas o a continuar con las rebajas que ya han hecho en trimestres anteriores, pues va a ocurrir todo lo contrario. Bien, creo que no hay nada más que decir por aquí, así es que dejaremos el video aquí. Espero que les haya gustado el video, que les haya parecido interesante. Si es así, por favor, denle like, suscríbanse al canal si no lo han hecho y activen la campanita. Un saludo y que tengan excelentes inversiones.